por 15 votos a 1, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República del Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de marea baja. Buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida al Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Casona de San Marcos. El motivo que nos congrega el día de hoy es celebrar el aniversario, el primer año del fallo de La Haya, para lo cual quiero ceder las palabras en este momento al director ejecutivo de la Casona de San Marcos, el doctor Marino Cuárez. Por favor, lo invito para que pueda dar las palabras de bienvenida. Tengan ustedes muy buenas tardes. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre históricamente presente en todos los eventos nacionales, internacionales. En esta ocasión nos hemos complacido en llevar a cabo este evento a un año de que se ha emitido el fallo de La Haya para resolver los problemas que se tenía entre nuestra hermana República de Chile y el Perú. En nombre del rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Pedro Cotillo Segarra, y en nombre del director general del Centro Cultural de San Marcos, doctor Carlos Barriga Hernández, les damos la bienvenida y hoy vamos a escuchar su punto de vista de los maestros, de los señores que nos acompañan en la mesa de honor y ustedes presentes aquí en la tribuna. Le damos las gracias al doctor Martín Belaúnde Moreira, congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Un aplauso para el... Igualmente, le damos las gracias al doctor Roberto Ibarra García, embajador de Chile en el Perú. Un aplauso para el doctor. Para el doctor Fernando Rojas Samanés, embajador del Perú en Chile, también nos acompaña. El doctor Juan Carlos Fischer Tudela también nos acompaña, un aplauso también para él. El doctor Eduardo Cavieres Figueroa también, y a propósito, muchas gracias y vamos a más bien ceder el uso de la palabra a los expositores para que nos puedan ellos explicar su punto de vista. Muchas gracias. Paso a presentar al doctor Martín Belaúnde Moreira. Él es abogado de profesión, titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de San Martín de Porres. Ha ocupado diversos cargos, dentro de los cuales él ha sido vicedecano y decano del Colegio de Abogados de Lima, fue designado consejero presidencial anticorrupción y presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Posteriormente ha sido embajador del Perú en Argentina, siendo condecorado por el gobierno argentino con la Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín. Actualmente es congresista de la República del Perú, ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Igualmente fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas. También ejerce la cátedra universitaria sobre Derecho Minero en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Es autor del libro Derecho Minero y Concesión, en 5 ediciones, entre otras publicaciones. Doy pase al doctor Martín Belaúnde Moreira. Señor embajador de Chile en el Perú, don Roberto Ibarra,
señor embajador del Perú en Chile, señor Fernando Samanés Rojas, o Rojas Samanés, perdón, he invertido el orden de los factores, señor Fischer, presidente de la Cámara Peruana Cámara Chilena o Cámara Peruana Chilena de Comercio, señores organizadores, señor colega mío, profesor de diversas universidades en Chile, en la Cátedra de Historia. Y he tenido el honor, la distinción de ser invitado por los organizadores de este evento para hacer unas reflexiones relacionadas con el paso de un año del fallo de La Haya. ¿Qué puedo decir sobre este fallo? No voy a entrar pues en los detalles del fallo, porque sinceramente sería aburrirlos con asuntos técnicos. El hecho es que ha habido una sentencia, que la sentencia, en fin, podría ser consultada, pero era inapelable, y las partes se atuvieron a la sentencia y la aceptaron, y además la ejecutaron en un tiempo bastante corto. La sentencia se dictó el 27 de enero y se terminó de ejecutar para todos los efectos prácticos el 25 de marzo, porque las partes de común acuerdo fijaron las coordenadas geográficas del límite marítimo entre el Perú y Chile. Fue un trabajo intenso en el que hubo buena fe y diligencia, y la buena fe se demostró precisamente en la diligencia, o sea, en la rapidez de dar solución a un tema que estaba pendiente desde algunos años. El resultado, en fin, fue un resultado mixto. Yo podría decir que, digamos, aplicando a un símil futbolístico, creo que el Perú ganó 2-1. Fue un resultado ajustado, con una ligera ventaja para el Perú. Pero la más importante de todas las ventajas es que se puso término de forma armoniosa a un problema. De manera pues que esto de alguna forma ha limpiado las relaciones peruano-chilenas de algunos obstáculos que de alguna forma podían entorpecerla. Pues bien, lo que tenemos que hacer ahora ya no es mirar el pasado. Lógicamente se tiene que aprender la historia. Cada quien pues mira la historia desde su punto de vista, cada quien reverencia a sus héroes, cada quien pues celebra sus fastos históricos, sus eventos históricos. Eso es lógico, eso forma parte de la formación de la conciencia nacional de cada país. Pero yo soy amigo de la historia, soy aficionado a la historia. Ahora estoy leyendo un libro de un académico norteamericano sobre la historia del Perú desde el tiempo preincaico. A mí me entretiene la historia. No soy investigador histórico, pero para ser historiador hay que ser investigador histórico, y eso es una tarea muy pesada. Hay que estar leyendo y leyendo y leyendo documentos. Yo prefiero leer el producto terminado, o sea, lo que escriben los historiadores. Pues bien, yo digo lo siguiente: hay que mirar al futuro. Hay que mirar al futuro tomando la base del pasado. Entonces, mirando el mapa, ese mapa sudamericano del cono sur, Perú, justo cuando comienza una inflexión de la costa sudamericana hacia el oeste, y ahí empieza, en fin, la frontera peruano-chilena. ¿Y qué cosa nos une? Bueno, nos unen varias cosas, ¿no? Una de ellas es la cordillera de los Andes, que dicho sea de paso, emergieron del mar. Y esa es una de las razones por la cual tanto Perú como Chile son países muy ricos en productos mineros, en sustancias mineras. Porque la emergencia de la cordillera de los Andes, de los mares, y ese cataclismo, que ojalá que no se vuelva a hundir, ese cataclismo tremendo, generó gases, magma, y eso determinó grandes reacciones químicas, y por esa razón tanto Perú como Chile tenemos una gran riqueza minera, y la explotación minera forma parte de nuestra historia y de nuestro presente, y seguramente va a seguir formando parte de nuestro futuro. Pero ¿qué tenemos en común aparte de la cordillera de los Andes? Bueno,
algo obvio, el mar. El mar es algo que tenemos en común. El Perú creo que tiene una costa, un litoral, no sé, quizás de 2.500 kilómetros, y Chile debe tenerlo pues 3 veces más largo, o más, porque va desde Arica hasta Tierra de Fuego, más, en fin, las reivindicaciones chilenas sobre el continente antártico. Pero dicho sea de paso, nadie va a vivir en el continente antártico, ¿no? Es simplemente una referencia histórica, no histórica, sino científica, en fin. Y ojalá que el continente antártico nunca deje de ser el continente antártico, porque si lo dejara de ser, tendríamos un verdadero cataclismo en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué tenemos en común entre el Perú y Chile? El mar. Y el mar significa una gran riqueza, una riqueza biológica en el mar suprayacente, o sea, desde el lecho del mar hasta el nivel del mar, que ojalá no crezca demasiado. Algunos dicen que con el cambio climático el mar puede crecer y eso puede afectar el litoral y tener invasiones marítimas. La peor de todas las invasiones marítimas, que el mar crezca a costa del continente. Entonces, tenemos en común el mar. ¿Y qué tenemos que hacer con el mar? Bueno, obviamente explotarlo, ¿no? Pero no explotarlo exclusivamente. Definitivamente no sobreexplotarlo, porque eso no sería una explotación sostenible. Terminaríamos agotando o matando a las especies marítimas. Entonces, ¿qué tienen que hacer Chile y Perú respecto del mar? Algo muy simple: investigarlo, hacer investigaciones científicas combinadas respecto del inmenso mar que nos une. Es un patrimonio común, cada quien pues con su mar no mar territorial, con su mar soberano, de acuerdo a las normas de la Convención del Mar. El Perú no es parte de la Convención del Mar, pero la Convención del Mar es el derecho internacional del mar. El Perú no la ha ratificado, no se ha adherido a ella, por fin. Pero de hecho nuestro agente en La Haya dijo que la legislación interna peruana era perfectamente compatible con la legislación del mar, con la Convención del Mar, y fue casi un requisito para obtener el resultado que después obtuvimos. Entonces hay que llevar a cabo un gran, no digo empresa, un gran emprendimiento, un gran esfuerzo binacional para investigar el mar en todos sus aspectos biológicos, geológicos, en todas las riquezas marítimas que se encuentren en el mar subyacente y en el lecho marítimo y en el subsuelo del lecho marítimo. Y la verdad que no sabemos qué hay debajo. Eso es algo que no, la parte biológica seguramente ha sido estudiada y muy estudiada, porque tanto Chile como Perú deben tener pues institutos de investigación científica sobre el mar. Pero lo que tiene que haber es una investigación conjunta, de manera que potenciemos, hagamos eso que tanto se habla ahora, que es de la famosa sinergia. Entonces, la primera tarea que necesitamos, que debemos cumplir, es la tarea, y es una tarea que se deben trazar los gobiernos peruanos y chilenos, los estados peruanos y chilenos, como un desafío frente al futuro, y un desafío que tiene que ser enfrentado exitosamente: la investigación del mar. Y eso es una tarea esencialmente científica, pero con un apoyo económico. Porque la investigación científica, si no tiene un apoyo económico, no va a ninguna parte. Los genios no se desarrollan solos. Los genios necesitan apoyo económico para que puedan investigar. Puede que haya un genio que investigue, y los ha habido muchísimos, pero tiene que haber un esfuerzo sistemático dirigido por los estados, alentado por los estados, en los que intervengan los estados y las empresas privadas de ambos países investigando el mar. Entonces, esa es la primera tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? ¿Qué cosa nos une con Chile?
los terremotos. Hay una solidaridad sismológica entre el Perú y Chile por los terremotos, y los terremotos son más fuertes en Chile que en el Perú, pero aquí también tenemos algunos terremotos. De manera que si algo tenemos en común, si algo tienen en común el desarrollo, el territorio peruano y el territorio chileno, son los terremotos, los movimientos sísmicos. Ahora, yo me imagino que tiene que haber una colaboración científica entre el Perú y Chile sobre asuntos sismológicos. Tenemos que estudiar el subsuelo, tenemos que estudiar el mar, porque los terremotos generalmente vienen del mar, los famosos tsunamis, en fin. Tiene que haber una investigación científica común, binacional, entre el Perú y Chile sobre asuntos sísmicos para, en fin, si se puedan predecir los terremotos, no lo sé, no soy geofísico, no soy sismólogo, pero tiene que haber una investigación sobre esa materia que sea binacional, de manera que ambas partes hagan una sinergia, un apoyo para investigar, sobre todo investigar técnicas de construcción y términos, no se pueden prevenir ni se pueden impedir los terremotos, pero que podamos afrontar los terremotos en una forma que sean estos terremotos mucho más destructivos de los últimos que hemos tenido, por ejemplo, lo que pasó en Concepción y en el sur de Chile, que parece ser una zona terriblemente sísmica, que también afectó Santiago, y el terremoto de Pisco, que también de alguna forma afectó a Lima y malogró o afectó a algunos edificios relativamente recientes, como el Ministerio de Trabajo, que era construido por la época de Odía en los años 50, que se suponía que era resistente a los terremotos. O sea que hay dos tareas comunes científicas, técnicas científicas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, el Perú y Chile tienen en común la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes nos da una base geológica común que se traduce en una gran riqueza minera y en una gran explotación minera. Chile es el primer país productor y exportador del cobre. Creo que tiene alrededor de 5 millones de toneladas. Ha incrementado enormemente esa producción. Cuando yo era presidente o gerente general de Minpeco, Minero Perú Comercial, creo que Chile tenía 1,5 millones. Eso era hace 30 años, ahora tiene 5. El Perú tenía escasamente 250.000 toneladas. Ahora Chile tiene 5, como les dije, y el Perú creo que tiene algo así como 1,5 millones. El primer productor mundial de cobre es Chile y el segundo lugar se lo disputan Perú y Estados Unidos. Creo que el Perú ahora tiene algo más, 1,5 millones o algo así. Quizás llegue a 2 millones con algunas nuevas minas que se abran en el Perú, siempre que lo permitan los antimineros, que son tan empeñados en que no haya actividades económicas en el Perú, con lo cual obviamente van a retrasar al país, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo muy importante, que es la investigación de nuestra geología, de nuestra riqueza geológica. Bueno, para impulsar al futuro, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, lo que sí ha avanzado muchísimo, no tengo las cifras exactas ahora del comercio peruano-chileno, pero creo que no sé, del orden de los 3.500 millones de dólares o 4.000 millones de dólares de ida y vuelta, o sea, de exportaciones y importaciones y de ambos países. Bueno, en eso sí hemos avanzado mucho y hay un muy activo intercambio comercial. Y hay empresas muy importantes, empresas como Saga Falabella, en fin, Ripley, etcétera, etcétera, Sodimac. La verdad que Wong lleva el nombre de Wong, pero en realidad es una empresa que en realidad me parece que pertenece a Cencosud, a un ciudadano chileno de origen alemán, si mal no recuerdo. Bueno, hay mucha inversión chilena en ese ramo del mercado, si se quiere, del comercio minorista. Y creo que hay inversiones, algunas inversiones mineras y cementeras y de algunos otros rubros del Perú en Chile. Y hay pues un intercambio financiero, económico,
Y eso es, yo creo que eso es magnífico, porque hay actividades comunes que nos unen y que nos dan, que nos permiten pues ganarnos la vida en forma aceptable y que nos permiten que los países puedan vivir. El comercio es algo fundamental. Sin el comercio no hay nada, porque no se produce para producir. Yo soy catedrático de Derecho Minero y después de dar esta pequeña charla me voy a ir a dar mi clase de Derecho Minero. Y una de las actividades de la minería es la comercialización. Yo le digo, ¿qué cosa es la minería? Es una actividad económica. ¿Y para qué se produce? Para vender, pues. No estamos como esos chistes de Rico MacPato, en que Rico MacPato se metía una tina y en lugar de bañarse con agua se bañaba con monedas de oro. Bueno, eso no se da. El oro se produce para ser vendido. Entonces, las actividades económicas tienen un objetivo muy simple, ganar dinero. Y si no se gana dinero, bueno, las empresas van a cerrar tarde o temprano. Quizás más temprano que tarde. Entonces, tenemos que incentivar y dar los pasos correctos para que este comercio bilateral, que se hace de acuerdo a las normas de la LADI, de acuerdo a las normas del Mercosur, donde el Perú y Chile son miembros asociados, excepto, es decir, pueda seguir caminando. Ahora, tenemos después la Alianza del Pacífico, que significa que se va a liberalizar aún más el comercio bilateral peruano-chileno dentro de esta alianza, que incluye no solo al Perú, a Chile, sino también a Colombia, a México, y creo que hay algunos países centroamericanos que están en cola pidiendo entrar. Panamá, Costa Rica y quizás alguno más. No creo que entre Estados Unidos, ni creo que entre Canadá, pero en fin, yo creo que van a ser, digamos, observadores amigables de este grupo y se va a intensificar el comercio, si se quiere, americano de la costa del Pacífico, todo eso con miras a los países del otro lado de la cuenca del Pacífico, que son países del Asia y países del sudeste asiático y, si se quiere, de la Oceanía, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un común desafío. ¿Qué otras cosas más tenemos? Bueno, tenemos muchísimas. Por ejemplo, hay tareas comunes educativas. Si se quiere, en la medida de lo posible, una suerte de visión simpática de nuestra historia y también tareas educativas en el sentido de mejorar la calidad educativa de nuestros respectivos países. Entiendo que en Chile, por lo que me estaba contando el embajador Fernando Rojas Samanés, ahí se está produciendo en estos momentos una gran reforma educativa en Chile. En el Perú estamos todavía, en fin, tratando de mejorar nuestra educación y superar en todos los aspectos que tenemos, las deficiencias que tenemos, desgraciadamente. Entonces, ahí tenemos también una tarea común, cómo mejorar la educación de nuestros pueblos. Y también, lógicamente, tenemos una tarea política diplomática. Y al hablar de esa tarea política diplomática, yo quiero referirme a dos factores. El más cercano, el más inmediato, el que está en nuestras costas, al lado nuestro, que está en nuestras cornisas, en los Andes, que es Bolivia. Bolivia, si se quiere, es una suerte de tercero en discordia de este tema, pero precisamente lo que queremos es que deje de ser un tercero en discordia. Aquí el embajador Fernando Rojas Amanés fue embajador nuestro en Bolivia y creo que sufrió algunas situaciones un poco tensas debido quizás a algunos exabruptos del actual mandatario boliviano, que a veces es dado a decir cosas pesadas y no le gusta que le digan a él cosas pesadas. Las pesadeces se responden, pues. Bueno. También. También, bueno. En la misma época. En la misma época, se conocen de ahí. Muy bien, pues muy bien. Bueno, han pasado una experiencia interesante. Bueno, yo tengo mucho conocimiento de Bolivia, porque mi mujer es de origen boliviano. Mi mujer es hija de bolivianos, su padre fue embajador de Bolivia en el Perú. Y dicho sea paso, mi suegro, que peleó en la guerra del Chaco y que fue condecorado y creo que llegó a capitán, pero luego se dedicó a la política, se educó en Chile.
hizo su educación escolar, creo que vivió prácticamente toda su juventud en Chile, pero después, con la guerra del Chaco, regresó a Bolivia para pelear por su patria. Y yo tengo, dicho de paso, tengo muchos familiares chilenos, por el lado de mi mujer y también por mi lado, por mi familia paterna. De manera que yo tengo vinculaciones familiares con Chile. Tengo parientes muy cercanos y muy queridos que son o chilenos o por lo menos parcialmente chilenos. Bien, entonces hay un aspecto muy importante, y es de que Bolivia, que en este momento es una suerte de tercero en discordia, tiene que ser el tercero en un ménage à trois. En triángulo, un triángulo, pero un buen triángulo, pues no un triángulo de que nos estemos jalando de las mechas, sino un triángulo positivo. Yo no me voy a referir cuál será el resultado de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia. La verdad que no lo he leído. He escuchado unas entrevistas del señor Carlos D. Mesa, ex vicepresidente de Bolivia en la época del gobierno de Sánchez de Lozada, y ahora me parece que es una especie de embajador de la causa boliviana ante los diversos países. Le escuché un diálogo interesante, dijo cosas muy interesantes, ¿no? Es un hombre muy articulado, muy elocuente, en fin, me pareció interesante. No digo más, no sé cuál será el resultado de esa demanda, no sé si la Corte Internacional de Justicia la admitirá, porque creo que Chile ha interpuesto algo que podría ser llamado como una excepción, es decir, creo que ha impugnado la competencia de la Corte. En fin, no voy a entrar en disquisiciones jurídicas porque esto no es un foro jurídico y la verdad que no quiero aburrirlos, porque con el sol podría haber una siesta en lugares no demasiado cómodos para dormir. Entonces, ese es un aspecto. Pero, ¿cuál es el aspecto medular? Que efectivamente tiene que haber un triángulo y tienen que haber tres socios, porque la verdad que el problema es así por la única forma de determinismo que yo acepto, que es el determinismo geográfico. Yo creo que la geografía, en cierta forma, traza la evolución, la historia y el destino y el futuro de los pueblos. Entonces, hay pues un destino común entre Perú, Bolivia y Chile. Arica, creo que lo escuché en un corto que había hecho el gobierno chileno, ok, dijo que el 80% o 90% del movimiento portuario de Arica es para Chile. Creo que en Iquique ocurre, no creo que tanto, pero y Antofagasta también. Yo he conocido todas esas zonas porque en una época de mi vida, cuando yo era un ciudadano particular, hacía negocios con Chile y la verdad que no me fue mal, la verdad que me fue bien. Eso me dio cierta tranquilidad económica y hasta pude financiarme yo mismo mi campaña electoral. Yo hubiera preferido que otros me la pagaran, pero al fin yo mismo me la pagué. No me costó tanto, pero tuve las reservas suficientes para pagármela. De manera que no le debo nada a nadie, excepto al partido que me llevó encabezando su lista. Lógicamente, a él sí le debo, a ese partido yo le debo lealtad y a su líder le debo lealtad. Bien, entonces tenemos el problema de Bolivia y tenemos que hacer una relación triangular armoniosa y en la que las tres partes ganen, que los tres ganemos y prosperemos. Pero hay otro tema que es muy problemático, con lo cual voy a terminar, y es el tema del terrorismo islámico. Es un tema que nos parece lejano, es lejano, pero aquí nomás a los argentinos, los Hezbollah o los iraníes, en fin, volaron la embajada israelí en Buenos Aires y volaron el AMIA, mataron a no sé cuántas personas. Ningún país está libre del terrorismo, aquí lo hemos sufrido muchísimo. De manera que eso es un tema que también tenemos que encarar, porque es un tema que requiere una respuesta internacional, y con esto voy a terminar. Y la respuesta internacional comienza con el respeto. Para mí, y en ese sentido no soy Charlie,
No veo el objeto de insultar la fe religiosa de nadie ni de burlarme de ella. Para mí hacer caricaturas de Mahoma, a mí me parece una estupidez. Mahoma, yo no soy musulmán, para los musulmanes, los islámicos es el profeta, para mí es una figura histórica importantísima, porque los islámicos son, como ellos dicen, que son 1.600 millones, van desde el Atlántico, desde Marruecos, hasta el Pacífico en Indonesia. 1.500, 1.600 millones de personas. Y una terrible base de gente que está cometiendo tropelía y media, y que está en Europa y en Estados Unidos, y que pueden, ojalá, que ninguna bomba atómica llegue a sus manos, porque eso podría ocasionar una hecatombe. Y eso es un problema que Perú y Chile, de alguna forma, también deben encarar para que no haya ningún problema terrorista en nuestras costas del Pacífico. Bien, con esto termino y les doy las gracias a ustedes por la paciencia dispensada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora paso a presentar al doctor Roberto Ibarra García, embajador de Chile en el Perú. El embajador Ibarra realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile. Después se incorporó en el servicio diplomático en 1975, tras egresar de la Academia Diplomática. Asimismo, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano, Argentina. En su carrera diplomática ha cumplido funciones en las embajadas de Chile en Argentina y Brasil, fue cónsul adjunto de Chile en Río de Janeiro y cónsul general de Chile en Múnich, Alemania. Posteriormente ejerció como consejero en la Embajada de Chile en Italia y como ministro consejero en la emisión de Chile ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Fue embajador de Malasia con concurrencia en Vietnam y Brunei, Darussalam, así como cónsul general de Chile en Bolivia y embajador en Canadá. Se desempeña actualmente como embajador de Chile en el Perú. En la Cancillería, Ibarra se ha desempeñado como en las direcciones de América del Sur, Dirección General de Asuntos Consulares y de Migración y Planificación, siendo subdirector de América del Sur y posteriormente director de la misma área entre el 2004 y 2005. Antes, para su designación de Canadá, fue director general de Política Exterior. El embajador Ibarra ha sido condecorado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Ecuador, Italia y Portugal. Doy pase al embajador Roberto Ibarra García. Buenas tardes, Martín, Fernando, José, Eduardo, Juan Carlos, y los llamo por sus nombres porque son todos muy distinguidos amigos y sé que nos une el común propósito de realmente empujar la integración entre Perú y Chile. Creo que evidentemente el fallo de La Haya, después del largo proceso que tuvo lugar y de los vaivenes que vivió la relación entre Chile y Perú durante todo ese proceso, nos deja muchas reflexiones y muchas enseñanzas. Nos deja la enseñanza de la cual nos debemos sentir además orgullosos de haber asumido ese fallo, asumido sus resultados, que yo no voy a entrar a analizarlos porque cada uno de nosotros conoce y saca sus propias conclusiones, y además creo que los ex agentes han sido bastante pródigos en sus declaraciones a la prensa en los últimos días. Pero nos da la lección a peruanos y a chilenos de que hemos podido resolver nuestra delimitación marítima en un clima de paz, de armonía, de respeto recíproco, con equipos profesionales muy sólidos de ambos lados que defendieron legítimamente sus posiciones y que pudieron, sobre todo, hacer valer sus argumentos ante una instancia, no es verdad, que es la más alta que nos ofrece el derecho internacional como solución de controversia. Creo que el cumplimiento del fallo ha sido ejemplar. Acuérdense que en ambos lados había dudas de que el fallo se cumpliera, dudas de que el fallo se ejecutara, dudas de que el fallo se implementara. Todas esas dudas han quedado disipadas con el tiempo. Chile y Perú han
hecho lo que tenían que hacer en tiempos breves, muy breves, y esperamos que realmente muy pronto concluyan los ajustes. Ahí, congresistas, ese es un encargo de los parlamentos, ¿no es verdad?, tanto de Chile como del Perú, los ajustes a su normativa interna que permitan realmente que ambos países puedan depositar las respectivas coordenadas en Naciones Unidas como corresponde y como lo han acordado en el 2+2 que tuvo lugar en Santiago en febrero del 2014. Pero yo creo que a un año de este fallo nos da también, el año de este fallo, este aniversario, nos permite reflexionar sobre el enorme aporte que hemos tenido de la sociedad civil para permitir que durante este largo proceso las relaciones se hayan mantenido también progresando, también creciendo y de alguna manera formando un colchón que permitiera, un colchón de armonía y una red de intereses que permitiera que justamente las naturales dificultades, los naturales resquemores que surgen en este tipo de procesos entre dos países vecinos fueran de alguna manera matizados y que nunca llegara, por decirlo en término muy coloquial, la sangre al río, que nunca hayamos realmente tenido situaciones de tensión que no fueran posible manejar. Siempre existió la sociedad civil al lado, siempre existieron parlamentarios de buena voluntad, académicos de buena voluntad, ¿no es verdad? Siempre existieron los empresarios que supieron crear en estos años un tejido de intereses muy importante. Existieron las organizaciones civiles, las organizaciones gremiales, hubo aporte de las distintas iglesias, de las distintas confesiones religiosas, para impedir justamente de que dos países hermanos entraran en un grado de confrontación que fuera muy difícil de superar. Yo creo que esa es una lección y es un homenaje que nosotros le debemos en este tiempo justamente a esos sectores que vieron más allá. Yo me siento muy complacido de estar esta tarde ante ustedes porque creo que me siento muy complacido y muy honrado de estar en la Universidad de San Marcos, que para nosotros es un referente cultural de la mayor importancia. Pero me siento también muy honrado de tener a una mayoría de público joven entre la audiencia, porque es a los jóvenes que creo yo a quienes tenemos que encaminar nuestros esfuerzos, los gobiernos chilenos y peruanos en esta nueva etapa que se nos abre. Yo creo que, como ustedes saben, desconocer, y como lo ha dicho de alguna manera Martín, la historia es muy importante. Ciertamente la historia nos entrega lecciones de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Pero creo que la historia necesita, por más dolorosa que haya sido, ir siendo superada con pasos concretos, con reales muestras de voluntad, y ir curando esas heridas que han quedado en un pasado que no podemos desconocer, que ha sido muy traumático en las relaciones entre Chile y Perú. Así como ha habido grandes momentos de aproximación, porque el momento de aproximación que tuvieron nuestros países en varias situaciones de su historia fueron grandes. No podemos desconocer realmente toda la contribución que hubo para la independencia del Perú de parte de una figura como Bernardo Higgins, hijo de un virrey del Perú, ¿no es verdad? Y que exiliado de su propio país, Chile, terminó en Perú viviendo y falleció en el Perú. No podemos desconocer muchos momentos de encuentro entre exiliados peruanos o exiliados chilenos, políticos que recibieron en momentos de dictaduras o de tiranías respectivas un lugar donde ellos y sus familias pudieran desarrollarse. No podemos desconocer momentos en que nuestros líderes sindicales estuvieron plenamente unidos en luchas comunes. Todo ese tipo de situaciones. No podemos desconocer gestas deportivas como Colo-Colo Alianza, que fue un momento tan dramático y donde hubo gestos que parecen hoy en día a lo mejor banales, pero que tuvieron una gran importancia. No podemos desconocer hasta una fallida selección del Pacífico que formamos hace unos años y donde nos fue muy mal, porque perdimos 10-1 con Real Madrid y creo que 14-1 con Barcelona, pero nos fue bien con otros países. Todos esos son momentos
de encuentro. No podemos desconocer el aporte de que la música peruana, el valsecito criollo, no podemos desconocer los aportes que tenemos de devociones comunes, como el Señor de los Milagros, ¿no es verdad? O Santa Rosa de Lima, o Santa Rosa de Pelequén, como le decimos en Chile, pero que es la misma. En fin, yo podría citar innumerables ejemplos sin mencionar lo que ya ha dicho un poco Martín, nuestros lazos de sangre, que realmente es muy difícil. Yo también tengo el honor de tener ascendientes peruanos y creo que que mucha gente tiene un pariente chileno, creo que eso se produce, pero lo que más se produce, y tal vez de una manera muy notable, es esa comunidad que existe en nuestra frontera. En nuestra frontera, que cada vez está más integrada, que cada vez es más densa, es una frontera donde pasan al año más de 5 millones de personas, es una frontera que es una frontera viva, es una frontera que existe y donde la voluntad de integración es superior a cualquier afán de dividirnos. Hoy en día, ariqueños y tacneños cruzan a cada rato la frontera para procurarse distintos servicios. Hoy en día hay más de 40 y tantas ópticas en Tacna, porque los clientes son chilenos. Hoy en día los chilenos van al médico a Tacna, van a comprar a Tacna y ciertamente van a comer a Tacna. ¿Ah? Hoy en día los peruanos, los tacneños van a beneficiarse también de las cosas que ofrece Arica, y que ofrece Iquique y que ofrece el norte chileno. Yo creo que ese tipo de cosas forman una realidad viva. Yo voy a hacer una pequeña digresión, pero recuerdo haber sido muy novel secretario y joven secretario hace muchos años atrás en nuestra embajada en Buenos Aires, cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Argentina en la crisis del Beagle. Estuvimos al borde de ir a la guerra, pero una de las cosas que justamente hizo primar la razón y que llevó en ese momento al Papa Juan Pablo II a ofrecer su mediación fue la enorme realidad de integración viva que teníamos en la extensísima frontera que tenemos con Argentina. Aún en los peores momentos de tensión diplomática, los parientes y los amigos seguían cruzando la frontera de un otro lado y se negaban a aceptar voluntades que les eran impuestas a veces por los respectivos sistemas o por otros intereses. Yo creo que en ese sentido, creo que tenemos un gran camino por recorrer en esta nueva fase. Nos vamos a encontrar siempre con cosas que hay con interpretaciones diversas que ustedes conocen. Usted habló de un triángulo congresista, de otro triángulo, pero ustedes saben, sería absurdo desconocer que tenemos interpretaciones distintas. Pero creo que tenemos que crear una densidad de relación que, habiendo resuelto lo principal, nos permita caminar a resolver lo que, sin dejar de ser importante, no es tan principal como lo que hoy día conmemoramos. Creo realmente que seguir contando con la sociedad civil va a ser muy importante, por lo menos es voluntad del Gobierno de Chile el seguir impulsando estas actividades. Queremos hacer este año encuentros de jóvenes líderes, queremos hacer encuentros de alcaldes de los dos países, encuentros de algunos presidentes regionales. Vamos a hacer el Consejo de Integración Social, que es un anhelo de los dos presidentes, el presidente Humala y la presidenta Bachelet, que quieren dotar a esta integración de un contenido social. La integración económica, la integración comercial, como bien después yo no voy a entrar a abundar en eso porque seguramente Juan Carlos va a ilustrar ampliamente sobre eso, ha adquirido una dinámica extraordinaria. 14.000 millones de dólares de Chile invertidos en Perú, lo que significa generación de empleos, ¿no es verdad? Y sobre todo aporte al desarrollo del Perú. 7.000 millones de Perú en Chile, crecientes y muy bienvenidos en distintas áreas. Una serie de áreas en las que tenemos que trabajar, lo que bien decía el congresista Belaúnde, ciertamente mar, conservación del mar, protección de nuestras especies comunes, ciertamente muy importante, ciertamente también muy importante el tema de los desastres naturales. Son todas tareas que tenemos que ir enfrentando y que realmente nos hacen augurar un futuro muy auspicioso,
pero tenemos que seguir, tenemos que ser majaderos, insistir y juntar a nuestras mujeres líderes, como lo hicimos el año pasado, a nuestros formadores de opinión, a nuestros parlamentarios, como lo acabamos de hacer ahora, o como lo haremos también muy probablemente en marzo próximo. Tenemos que juntarlos y tenemos que ir creando esa conciencia de que unidos vamos a hacer mucho más. Yo creo que además los dos países tienen mucho que aportar. Ustedes tienen que enseñarnos qué más extraordinario que lo que han hecho en materia de imagen, en materia de promoción de su turismo, en materia de promoción de su gastronomía. ¿Qué mejor? Chile tiene mucho que aprender de eso. Probablemente encontraremos áreas donde el Perú tiene que aprender de Chile cosas. Y sobre todo tenemos que trabajar en compartir buenas prácticas políticas. Chile está pasando por un momento de grandes transformaciones que causan controversia, que causan agitación, como toda transformación, pero son transformaciones que deben hacerse y que se están haciendo. Y que, bueno, la apreciación que tenga el Perú sobre esas transformaciones puede ser muy útil, es muy interesante siempre el tener la percepción de un país vecino. Hay cosas que seguramente van a ser buenas, adaptables para el Perú, otras no. Lo mismo ustedes, aprendemos tanto de procesos que ocurren en el Perú, pero tenemos básicamente que junto con eso combatir grandes enemigos. Tenemos que combatir el narcotráfico juntos, y el narcotráfico unido además al fundamentalismo islámico puede ser muy peligroso y no sería un caso único, digamos, en que esas dos cosas tan perniciosas se junten y se potencien. Creo que eso es muy importante de trabajar. Creo que nuestros países tienen que, como digo, reforzar su vinculación. Tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos los otros instrumentos de integración, tenemos que seguir realmente trabajando en la educación. Creo que la educación para la integración es muy importante. Yo añoro el día en que podamos realmente tener avances en la reformulación de los libros de historia, en la contextualización de la historia, en que podamos dar una mirada más objetiva a qué nos pasó y por qué nos pasó. Yo creo que eso es muy, muy importante, muy importante. Y sobre todo mirar hacia el futuro, a un futuro que realmente creo que para América Latina es constatación de que las democracias, con todas sus debilidades, con todos sus problemas, se están fortaleciendo, en que queremos que las instituciones sean cada vez más estables, en que los derechos humanos sean cada vez más respetados y en que sobre todo la profunda inequidad que caracteriza a nuestras sociedades vaya siendo superada porque hay que combatir los grandes enemigos, y los grandes enemigos son, y tal vez el más grande enemigo, es la pobreza y es la desigualdad. Entonces yo creo que son tareas que deberían ser suficientemente fuertes para convocar a chilenos y a peruanos hacia un trabajo común. Nosotros estamos realmente entusiasmados y realmente estamos muy dispuestos a asumir esta tarea con plena energía. Estoy convencido que los esfuerzos de integración ciertamente tienen que incluir a vecinos como Bolivia, con los cuales nosotros, ustedes saben, hemos intentado un diálogo durante mucho tiempo, pero bueno, tenemos una apreciación de que sus resultados no han sido y ellos también, ciertamente, por eso que estamos en La Haya. Pero bueno, independientemente de ese tema, que yo estimo que es un tema bilateral y que debe seguir siendo tratado bilateralmente, creo que ciertamente nosotros estamos comprometidos con el continente, porque estamos comprometidos que si al vecino le va bien, a Chile le va bien. Y Chile tiene que realmente prosperar junto con sus vecinos, con un criterio de generosidad y de fraternidad. Creo que esas son las reflexiones que me inspira este momento. Decirles simplemente que también, y como dicen los ingleses, last but not least, la cultura tiene un papel fundamental. Yo creo que nuestros agentes culturales tienen mucho más libertad a veces que los diplomáticos o que otros sectores para expresarse, y que creo que todo lo que sea fomentar la actividad cultural, el mejor conocimiento
entre nosotros, entre nuestros niños, entre nuestros estudiantes, entre nuestros artistas, será muy importante en la futura acción que desarrollaremos. Me siento muy contento de tener como contraparte en Santiago a mi amigo Fernando Rojas, con quien estuvimos juntos. En esa época, como decimos los chilenos, nosotros estábamos pololeando con Bolivia, ahora ya no tanto. Ustedes no estaban tan pololeando en esa época, pero estuvimos juntos y tuvimos siempre una relación de gran cordialidad, de gran camaradería y sobre todo de colaboración cuando lo necesitábamos. Estoy seguro que con eso, y en Martín saludo realmente a un congresista que ha hecho un trabajo importante, lo mismo que los doctores Chaupis y Cavieres aquí presentes. Así que muchas gracias, gracias por haberme invitado, y yo quiero que terminemos con un voto de confianza en que es una relación que va para adelante y que cada vez nos va a tener más unidos trabajando por los mismos desafíos. Gracias. Agradecemos las palabras del embajador Roberto Ibarra García. A continuación paso a presentar al embajador Juan Fernando Rojas Samanés. Él realizó sus estudios en la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa, posteriormente en la Academia Diplomática. Actualmente se desempeña como embajador en la República de Chile y es viceministro de Relaciones Exteriores. Ha desempeñado cargos también en la política exterior, por ejemplo, entre ellos ha sido embajador plenipotenciario en la República de Costa Rica, igualmente en la República de Bolivia. También ha sido representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza. Ha presidido numerosas comisiones nacionales e internacionales sobre asuntos vinculados al ámbito de política exterior. Igualmente ha presidido numerosas delegaciones peruanas para comisiones, reuniones y otros eventos de carácter bilateral y multilateral en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, la Unión de Naciones Sudamericanas, la Alianza del Pacífico, la Organización de Estados Sudamericanos, Organización de Naciones Unidas, del Tratado de Cooperación Amazónica, entre otros. Paso a dejarlos con las palabras del embajador Fernando Rojas Samanés. Bueno, muy buenas tardes, Martín, Roberto, Juan Carlos, queridos amigos, organizadores del evento, profesor Cavieres, distinguido catedrático, profesor y sobre todo promotor de las relaciones bilaterales peruano-chilenas. En realidad, Jorge Ortiz acá está también acompañándonos. Es un gusto que lo haga porque es otra de las personas que ha trabajado y sigue trabajando permanentemente en este mismo esfuerzo. Yo creo que tal vez mi primer comentario sería que hace muy poco tiempo hubiera sido muy difícil imaginar que pudiéramos estar reunidos aquí, este conjunto de personas, hablando sobre este tema de las relaciones bilaterales peruano-chilenas y su futuro. Seguramente todavía hemos tenido muchas aprensiones, muchos recelos, muchas desconfianzas. Sin duda no las hemos levantado todavía todas, pero creo que en lo que ha ocurrido en los últimos años, con el propio proceso de La Haya y el propio fallo, nos ha demostrado que sí puede ser posible avanzar en ese camino y que de alguna forma los resultados lo están comprobando, ¿no? Hoy día el presidente de la República, en un acto que se realizó en la Plaza Mayor de Lima, lo destacó. Y el contenido fundamental de su discurso, además, obviamente, reconocer que para los peruanos esta ha sido una fecha extraordinaria, que tiene pues un significado real, concreto y muy valioso. Lo que más ha destacado el presidente, y ustedes probablemente lo han escuchado, es la importancia que tiene para la relación bilateral entre Chile y el Perú y su proyección, y el reconocimiento de que esta relación es fundamental para ambos pueblos, además de otros conceptos fundamentales que tienen que ver con el respeto por esos países, no solamente del fallo y su plena ejecución de manera efectivamente ejemplar, sino también
de haber actuado en respeto y consonancia con el derecho internacional y haber apelado a una instancia como es la Corte Internacional de Justicia, la más alta supranacional a nivel del sistema de Naciones Unidas, para resolver nuestra controversia, nuestra diferencia. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación que nos debe servir de estímulo para esa agenda de futuro? Yo creo que lo hemos hecho porque ambos pueblos, ambos países, estamos en un proceso de maduración permanente de nuestra relación y de nuestra comprensión de nuestras propias realidades y también, obviamente, del núcleo central de ellas, en el caso peruano-chileno, que es la historia, ¿no? Ya acá se ha dicho, lo han mencionado los dos amigos, los dos oradores anteriores, la historia tiene sin duda un peso real en nuestra relación, pero precisamente porque es así es donde debemos focalizar nuestra trabajo. Y por eso creo y decía que tanto el hecho de que esté Jorge Ortiz como el profesor Cavieres nos va a permitir que ese mensaje, esa reflexión sea, por supuesto, más profunda. A los diplomáticos nos correspondía, en este caso, generar las mejores condiciones, no solamente desde el punto de vista de la defensa de nuestros intereses, de nuestras posiciones, de nuestros alegatos, sino también de que se forme en nuestras sociedades, en cada una de ellas, una actitud respetuosa, una actitud positiva, una actitud reflexiva y una actitud que permita que el fallo y ese largo proceso desde hace varios años que culminó hace un año justamente hoy, sea entendido como un estímulo a nuestra relación bilateral, como una apertura de una nueva etapa de gran profundidad en la relación peruano-chilena, y no solamente en la relación peruano-chilena, sino también en las relaciones continentales, porque estamos inmersos en un continente y particularmente en América del Sur y compartimos visiones de desarrollo, de inserción, de democracia, de institucionalidad, de respeto a derechos humanos, en fin. ¿Y cómo se conseguía eso? ¿Cómo se trataba de conseguir eso? Con la participación, sin duda, además de los elementos del caso que fueron presentados en nuestros alegatos, con dos agendas: la agenda oficial, la agenda que desarrollamos los diplomáticos día a día y que es un poco la que Martín dijo en 4 o 5 temas fundamentales: la geografía, el mar, los recursos naturales y otros asuntos como la que mencionó también Roberto. Esa agenda que pasa pues por el incremento constante de los intereses económicos. Hoy día Perú y Chile tienen un sector empresarial extraordinariamente complementado. El Consejo Empresarial acaba de cumplir 10 años, hace 6 meses o menos que lo conmemoraron aquí en Lima, reunidos con el presidente de la República. Tenemos inversiones superan los 20.000 millones de dólares entre los dos países. La zona de fronteriza Tacna de Arica registra el mayor número de pasos anuales, ¿no? Si se suma todos los pasos que Chile registra con su otra frontera, que es con Argentina, un país muy importante, estos solamente llegan a 4 millones, pero en el caso peruano-chileno, en una frontera largamente más pequeña, esto suma más de 5 millones, ¿no? Eso demuestra la vitalidad de esa relación, de esa frontera. Más del 30% de los turistas que nos visitan son chilenos. Es importantísimo, es una cantidad largamente mayor a cualquier otro grupo humano que nos vincula, y eso también tiene otras explicaciones. La comunidad peruana, un embajador del Perú en Chile jamás debe dejar de recordarlo y jamás debe dejar de valorarlo, porque esa comunidad peruana que en Chile, que normalmente debe estar entre 150 a 200.000 personas, es una comunidad que está
muy bien considerada, es una comunidad que se ha insertado de manera muy activa, muy comprometida y con la cual es reconocida por los aportes que brinda, y es al mismo tiempo un vínculo permanente de relación moderna entre Chile y el Perú. Incluso ya ustedes imaginarán, hay muchos compatriotas que ya tienen hijos o hasta nietos que son de segunda o tercera generación que están allá y que crean otro tipo de visión, otro tipo de relación. Esa agenda que pasa por estas reuniones también que decía Roberto, de la visita de la semana pasada, por ejemplo, de la presidenta del Congreso del Perú, una visita del más alto nivel, con gran agenda de trabajo, que se va a concretar en estos próximos días con una nueva reunión de los congresistas, de las comisiones de relaciones exteriores de los dos países en la zona fronteriza, para activar lo que va a ser también otro elemento histórico, que es también parte de nuestra agenda oficial, la puesta en funcionamiento del Centro Integral de Atención Fronteriza. Por primera vez en toda nuestra historia, en la frontera, vamos a trabajar los servicios que tienen que ver con estos temas, SUNAT, migraciones, en fin. Van a trabajar de manera conjunta, no van a trabajar como lo hacen hasta ahora de manera separada, uno frente al otro, lo cual significa una duplicación de trámites y pues mayor tiempo, mayor incomodidad para ese enorme flujo de viajeros o de personas o de negocios que pasa. Vamos a trabajar, ya el mecanismo está acordado, lo único que falta es adecuar la logística a ese compromiso que va a empezar a funcionar. La agenda de las reuniones en el ámbito castrense, que son también sin duda un elemento de la mayor importancia para consolidar la relación oficial entre los dos países, porque la parte política y diplomática también ha tenido en estos últimos meses actos concretos, como la reunión del mecanismo de viceministros que tuvo lugar en Santiago y que nos estableció la agenda para desarrollar este año, la 10ª reunión de este mecanismo, y también la visita de nuestro propio canciller a Santiago. Y finalmente, entre todos los acontecimientos que la agenda diplomática también maneja así a grandes rasgos, la segunda reunión del Consejo de Ministros del área social, que se va a realizar aquí en Lima en este segundo semestre del año. Los ministros, 8 ministros de los sectores como salud, educación, trabajo, los temas sociales, los temas de la mujer, se van a reunir para seguir examinando la agenda compartida, para compartir también experiencias positivas que tenemos y también necesidades, particularmente en el área fronteriza. Pero al lado de eso hay otra agenda, que es la agenda de la sociedad civil. En la Cancillería peruana, en esta época de preparación del proceso en La Haya, se tuvo particular interés en generar las mejores condiciones para que la sociedad civil pueda recibir este fallo en las mejores condiciones que aseguren su comprensión, su adecuada valorización y que sirvan de estímulo para fomentar precisamente la confianza entre nuestros pueblos y ir construyendo también esa agenda de futuro. Estas reuniones se realizaron durante los últimos mínimo 2 años antes de la dación del fallo. Y ahí participaron diversos sectores de la sociedad civil y también se realizaron en Chile de manera simultánea y en muchos casos convergieron en reuniones de ambos sectores. Ahí estuvieron historiadores, ahí estuvieron periodistas, ahí estuvieron escritores, ahí estuvieron Mario Vargas Llosa y Edwards, hicieron, por ejemplo, un pronunciamiento conjunto precisamente para apoyar esta valoración de lo que era el proceso de La Haya y lo que debería ser la observancia de los resultados. Ahí estuvieron diferentes actores de la sociedad civil que se reunieron, convocados
en unos casos por las cancillerías y en otros casos por ellos mismos. Los sectores también universitarios estuvieron en ese mismo objetivo. Los empresarios hicieron varias reuniones, algunas de ellas en la propia zona fronteriza. La iglesia, las iglesias, lo realizaron con actos litúrgicos o simplemente con pronunciamientos. Esta convocatoria que tal vez nació incentivada por el sector oficial, por las cancillerías o por los gobiernos, luego adquirió su propia dinámica y ha seguido desarrollándose después del fallo. En este último año, con el apoyo de instituciones internacionales, particularmente con el apoyo de IDEA Internacional, se han continuado llevando a cabo estas reuniones. Hemos sostenido algunas en Santiago y también producto de esas son las misiones a las cuales se refería hace un momento Roberto, que han contado además con el valiosísimo apoyo y respaldo del gobierno de Chile y de su embajada. La misión de Mujeres Líderes, que hace 3 meses atrás visitó Santiago y se reunió con las principales autoridades, no solamente públicas, sino también del sector privado, una delegación integrada por más de 10 mujeres peruanas encabezadas por la vicepresidenta de la República, integrada por congresistas de diferentes bancadas, integradas por representantes del sector cultural, empresarial, que durante 2 días tomó contacto con la realidad chilena, pero también con sectores con los cuales se habló de esta necesidad de trabajar en esta agenda de futuro. Más trascendente tal vez a nivel de prensa, a nivel de mensaje mediático, fue la llegada a Santiago 3 días después de una misión de medios de prensa, de comunicadores, de formadores de opinión, como se les dice. Y ahí estuvieron probablemente lo que sean algunas de las mejores representantes de la prensa escrita, hablada o televisada del Perú, que igualmente estuvieron con diferentes autoridades chilenas y también con sus propios pares, con los cuales tuvieron una reunión bastante franca y bastante positiva. En ambos casos, la Presidenta de la República recibió a esas delegaciones y estuvo con ella pues más de 1 hora, en una conversación sumamente abierta, sumamente coloquial. La personalidad de la Presidenta Bachelet es pues extraordinariamente agradable, su simpatía, su sencillez, y esto ha sido, creo que una demostración magnífica de esa necesidad de ir abriendo espacios más concretos de reflexión sobre el futuro de nuestras relaciones por la sociedad civil. Ha habido también una reunión de representantes de sectores políticos de los 2 países, organizada por Chile 21, que es una entidad muy importante que trabaja en ese país, en Santiago, organizando este tipo de eventos y contactos para reflexionar sobre asuntos de la agenda global y en este caso particularmente sobre las relaciones entre países tan cercanos como Perú y Chile, y ahí estuvo el ex canciller Roncagliolo, que tuvo él una participación tan relevante en toda la parte final del proceso de La Haya, junto con otros diplomáticos, historiadores peruanos. Y por parte chilena asistió un grupo también de analistas políticos, de historiadores, conocedores de la relación bilateral. ¿Cuál es entonces el mensaje fundamental, creo que, del fallo? ¿Cuál es el compromiso que debemos abordar, que debemos tener? Para nosotros en la Cancillería y para la Embajada peruana en Santiago es muy claro: continuar y profundizar la agenda oficial, que tiene muchísimos desarrollos, como les he comentado, y que tiene
mucha mayor agenda a realizar en las próximas semanas y meses. Eso en muchos casos camina ajeno incluso a la propia capacidad o al propio trabajo de la embajada. Hay agentes que están en una dinámica pues, que se mueve por sus propios intereses y que la dinamiza permanentemente. Pero sobre todo trabajar en esto de crear, de fomentar mayores espacios de confianza entre la sociedad civil de nuestros dos países. Decía al inicio que todavía subsiste, y es absolutamente comprensible, entre sectores de nuestras dos sociedades, recelos y desconfianzas. Es parte de nuestro legado histórico. Pero corresponde precisamente a la sociedad civil ir levantando, ir generando condiciones para que ese legado histórico sea de ninguna manera negado, ni tampoco edulcorado, ni tampoco falsificado, sino que sea asumido como parte de nuestra común identidad, de nuestra común historia. Pero nuestra responsabilidad, creo, nos lleva a que promovamos una valoración positiva de esos eventos en lo que fuese posible y sobre todo entendamos claramente el legado histórico que hoy nos debe convocar. Hace unas pocas semanas el comandante general de la Armada chilena me invitó a Valparaíso para hacer entrega, cuando se hizo entrega de un libro elaborado por la Marina con el apoyo de empresas privadas sobre Prat. Prat es, como ustedes saben, el héroe máximo de Chile, el héroe máximo de la Guerra del Pacífico para Chile. Es en el mismo sentido que lo es para nosotros Grau. Y en ese libro, que también tiene el mismo contenido del otro lado de aquel que hace un par de años se presentó acá, hecho también por la Marina de Perú sobre Grau. Los dos tienen formato azul, un libro de arte. En los dos aparece la carta de Grau a la viuda de Prat y la respuesta de la viuda de Prat. Esa carta, que son dos hermosos testimonios de nobleza, dos hermosos testimonios de reconocimiento y dos testimonios de lo que debe ser en el futuro la relación entre Perú y Chile. Creo que el fallo nos ha demostrado que por ahí debemos caminar. Creo que los resultados que hemos obtenido, nosotros aquí en el Perú no hemos sino ganado, porque no hemos perdido absolutamente nada, por el contrario. Pero al margen del beneficio o del resultado material, que es sumamente importante para nosotros en ese mismo proceso de reflexión sobre el futuro de nuestra relación con Chile y de los acontecimientos históricos, creo que el fallo nos debe obligar, nos debe acercar, nos debe llevar permanentemente a seguir realizando ejercicios como este de esta tarde en lugares de tanta significación como es San Marcos. Hacer esto en mayor nivel y sin olvidar finalmente la forma tan responsable como las poblaciones de Tacna y de Arica recibieron el fallo y fortalecieron su relación. Tal vez las dos regiones más directamente concernidas con lo que era la expectativa del fallo y donde probablemente se pudo registrar tal vez las mayores decepciones. De hecho, ninguna de las dos estuvo absolutamente satisfecha, Tacna mucho menos. Pero sin embargo, el trabajo, la relación, la vinculación entre las dos ciudades se ha fortalecido, ha continuado y de ninguna forma ha sido afectada por el fallo. Creo que está ahí un poco el mejor mensaje que debemos recoger y que obviamente este seminario, este coloquio nos ayuda a promover. Muchas gracias.
A continuación, hemos preparado para ustedes la presentación del elenco de danza de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se van a presentar a continuación. Así que los invitamos a ser partícipes de este acto cultural. Luego los invitamos a ser partícipes de la siguiente mesa. La presentación va a ser aquí mismo en el salón, así que no hay ningún problema para ello. Segundo cuarto verde.